Ella me pidió que durmiera en la sala porque necesitaba espacio para procesar nuestra relación. Descubrí que estaba haciendo videollamadas con su ex todas las noches antes de dormir. Cuando la confronté, dijo, él me ayuda a dormir. Tú solo me estresas. No discutí, solo empaqué sus maletas, las dejé en la puerta de él y cambié las cerraduras. 3 días después, estaba durmiendo en su coche, rogándome que la dejara volver a entrar. Hola, espectadores. Rápido, solo el 8% de los que están viendo están suscritos, y el canal está un poco estancado ahora mismo. Si disfrutan estas historias, pulsar ese botón de suscripción realmente nos ayudaría a seguir adelante. Gracias. Tengo 38 años, soy hombre, Jaque, y esto sucedió hace 5 días, pero todavía estoy procesando la pura audacia. Llevaba con Mónica, 29, mujer, 2 años. Se mudó a mi casa hace unos 8 meses después de que terminó su contrato de alquiler. Nunca llegamos a añadirla a nada oficial, solo un acuerdo verbal de que ayudaría con los servicios y la compra. Trabaja a tiempo parcial en alguna boutique del centro, ganando quizás $15 la hora. El martes pasado por la noche, llegué a casa después de un largo día en la obra, y Mónica estaba esperando en la sala con esta expresión seria. Jaque, tenemos que hablar. Ya sabía que esto no iba a ninguna parte buena. He estado pensando en nosotros, y necesito algo de espacio para procesar nuestra relación, solo por una semana o 2. ¿Puedes dormir en la sala para que pueda tener el dormitorio para mí sola? La miré fijamente. ¿Quieres que duerma en mi propio sofá, en mi propia casa, para que puedas procesar nuestra relación? No es así. Solo necesito espacio mental. El dormitorio se siente como nuestro espacio, y necesito que sea solo mío por un tiempo para poder pensar con claridad. Banderas rojas por todas partes, pero pensé, da igual, elige tus batallas. No valía la pena el drama. Agarré mi almohada y me fui al sofá. Eso fue el martes. Miércoles por la noche, alrededor de las 11 de la noche, estoy tumbado allí mirando mi teléfono cuando oigo a Mónica hablar en el dormitorio. Supuse que estaba hablando por teléfono con su hermana o algo así. Jueves por la noche, lo mismo, hablando en voz baja alrededor de las 11 de la noche durante aproximadamente 1 hora. Viernes por la noche, decidí comprobar qué estaba pasando. Caminé en silencio hacia la puerta del dormitorio, que estaba entreabierta lo suficiente como para oír con claridad. Me quedé en el pasillo y solo escuché. Buenas noches, cariño. Yo también te quiero. Dulces sueños, cariño. Yo también te quiero. Se me encogió el estómago. Volví al sofá sin decir nada. Sábado por la mañana, Mónica se fue a trabajar a la boutique. Tan pronto como su coche se fue, entré en acción. Empaqué cada cosa que le pertenecía, ropa, zapatos, maquillaje, esa ridícula colección de bombas de baño que nunca usó, todo. Me llevó unas 2 horas y llené 6 bolsas de basura grandes y 3 cajas. Mónica había mencionado a Ryan, su ex, algunas veces al principio, dijo que seguían siendo amigos. Me había enseñado su complejo de apartamentos una vez cuando pasamos en coche hace meses, dijo que vivía allí. Me llevó 20 minutos encontrar el edificio correcto, y recordé que era una unidad de esquina en el 2.º piso. Cargué todo en mi camioneta y conduje hasta allí. Dejé todo fuera de lo que estaba bastante seguro que era su puerta, con una nota: Mónica necesita espacio para procesar. Ahora es toda tuya, Jaque. Conduje a casa y llamé a un cerrajero. Tuve que pagar extra por el servicio de fin de semana, pero me instalaron cerraduras nuevas a las 4 de la tarde. Me costó $320 en total, pero valió cada centavo. Mónica llegó a casa alrededor de las 6 de la tarde. Observé por la ventana cómo intentaba usar su llave 3 veces antes de golpear la puerta. Jaque, ¿qué está pasando? Mi llave no funciona. Abrí la puerta, pero mantuve la cadena puesta. Tus cosas están en casa de Ryan. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con en casa de Ryan? Dijiste que necesitabas espacio para procesar nuestra relación con él. Te di espacio permanente. Jaque, esto es una locura. No puedes simplemente echarme. Mi casa, mi nombre en todo. No estás en ningún contrato de alquiler ni en las facturas. Puedes arreglártelas con tu propia vivienda.
¿Pero dónde se supone que voy a dormir? Quizás Ryan también pueda ayudarte con eso. Parece que te ayuda con todo lo demás. Entonces empezó a llorar. ¿Lágrimas de verdad o una actuación? ¿Quién sabe? Jake, por favor, cometí un error. No debería haber estado hablando con Ryan así. Podemos solucionarlo. Ya lo solucionamos. Tienes el espacio que querías. No quise decir permanentemente. Solo necesitaba unos días. Necesitabas espacio para decirle a tu ex que lo querías todas las noches. Te di la libertad de hacerlo sin que yo me interpusiera. Cerré la puerta. Ella la golpeó durante otros 10 minutos, luego se fue. Eso fue el sábado. Ahora es martes, y el circo continúa. Actualización 1, 10 días después. Gracias por todos los comentarios. Es bueno saber que no estaba exagerando. Entonces, Mónica se fue el sábado por la noche, y pensé que eso era todo. Debería haberlo sabido. Domingo por la mañana, mi teléfono empieza a explotar, números diferentes porque bloqueé el suyo principal después de la segunda llamada. Jake, estoy durmiendo en mi coche. Por favor, déjame volver a casa. Esto es ridículo. No tengo a dónde ir. Ryan dice que no puede ayudarme, su contrato de alquiler no permite huéspedes a largo plazo. Interesante. Romeo no estaba tan ansioso por jugar a las casitas cuando implicaba consecuencias reales. Domingo por la tarde, su madre, Carol, me llama, vive a unos 90 minutos de distancia. Jake, ¿qué es esto de que echaste a Mónica? Me llamó llorando, diciendo que está durmiendo en su coche. Carol, Mónica me pidió que durmiera en mi sofá para poder tener conversaciones privadas con su exnovio en mi dormitorio. Decidí que podía tener toda la privacidad que quisiera. Eso no suena como Mónica. ¿Estás seguro de que no estás malinterpretando algo? La oí decirle que lo quería el viernes por la noche. Pregúntale a tu hija sobre sus llamadas nocturnas con Ryan. Larga pausa. Hablaré con ella. Carol colgó. Lunes por la mañana, Mónica aparece en mi lugar de trabajo, armó un escándalo delante de mi equipo hasta que mi capataz le dijo que se fuera o llamaría a la seguridad del sitio. Lunes por la noche, estaba de vuelta en mi puerta con Carol. Jake, dijo Carol, Mónica me contó sobre las llamadas telefónicas. Dice que no fue lo que pareció. Miré a Mónica. ¿Cómo sonó cuando le dijiste a Ryan que lo querías? Lo dije como amiga. La gente le dice eso a los amigos. Después de que me echaras de mi propio dormitorio para que pudieras tener espacio privado para hablar con él. La expresión de Carol cambió. Hiciste que Jake durmiera en el sofá. Mamá, no es tan simple. Necesitaba espacio para pensar, y el dormitorio se sentía abrumador con los dos allí. ¿En su casa?, dijo Carol secamente. Bueno, sí, pero... Mónica, súbete al coche. Se fueron sin decir otra palabra. Martes, Mónica intentó un enfoque diferente. Hizo que una chica que nunca había visto llamara a mi puerta. Hola, soy Stephanie, amiga de Mónica del trabajo. Me pidió que hablara contigo. Realmente lo está pasando mal, durmiendo en su coche, apenas puede pagar la gasolina para ir al trabajo. Cometió un error, pero ha aprendido la lección. Su error fue intentar reemplazarme mientras vivía en mi casa. La lección es, no muerdas la mano que te da de comer. Dice que de todas formas ustedes dos tenían problemas. No teníamos problemas hasta que ella decidió que mi dormitorio era su cabina telefónica privada para hablar con su ex. Stephanie pareció confundida. Dijo que eras controlador y no le dabas espacio. Le di espacio. Espacio permanente. Misión cumplida. También cerré la puerta a esa conversación. Actualización 2, un mes después. Han pasado unas 5 semanas desde la solicitud de espacio de Mónica. Es hora de una actualización, ya que la gente sigue preguntando. Lo de acampar en el coche duró exactamente una semana. Resulta que las noches de octubre se vuelven frías, y su Honda Civic de 2015 no es precisamente un alojamiento de lujo. Carol condujo hasta aquí el fin de semana siguiente y recogió a Mónica. Me enteré de esto porque Mónica intentó un último movimiento desesperado primero.
Ese viernes, apareció en mi puerta alrededor de las 10 de la noche, con mal aspecto, pelo sin lavar, la misma ropa del día anterior, claramente no se había duchado regularmente. Jaque, por favor, no puedo más. Tengo frío, estoy cansada, cometí un error enorme. Solo déjame volver a casa. Esta ya no es tu casa. ¿A dónde se supone que voy a ir? No puedo permitirme mi propio sitio con lo que paga la boutique. Deberías haber pensado en eso antes de empezar a buscar mi reemplazo. No estaba buscando tu reemplazo. Ryan y yo solo somos amigos. Amigos que se dicen, te quiero, todas las noches mientras echan a su novio de verdad al sofá. ¿Eso no fue lo que pasó? Eso es exactamente lo que pasó. Pediste espacio para procesar nuestra relación. Lo procesaste. Terminamos. Intentó empujarme para entrar. Me puse delante de ella. Mónica, si no te vas, llamaré a la policía por allanamiento de morada. Eso captó su atención. ¿Se fue? Sábado por la mañana, Carol apareció sola. Jaque, te debo una disculpa. Mónica me contó toda la historia. Lo que hizo fue completamente inapropiado. Lo agradezco, Carol. Se va a mudar de nuevo a mi casa conmigo hasta que pueda resolver las cosas. Quería preguntar si había alguna pertenencia que echara de menos. Todo está en casa de Ryan. Lo que sea que él haya hecho con ello es cosa de ellos. Justo. Para lo que sirva de algo, la crié mejor que esto. No es tu culpa. Los adultos toman sus propias decisiones. Carol se fue, y no he visto ni oído nada de Mónica desde entonces. A través de un compañero de trabajo cuya novia conoce a alguien que trabaja en la boutique, oí que Mónica renunció después de 2 semanas de faltar y llegar tarde. Aparentemente, vivir en su coche y luego mudarse de nuevo con su madre a 1 hora y media de distancia dificultó ir al trabajo. También oí que Ryan se mudó de su apartamento de repente, probablemente se cansó de que las pertenencias de Mónica abarrotaran su entrada y de que ella apareciera pidiendo ayuda. Actualización final, 3 meses después. Hora del capítulo final. Han pasado unas 14 semanas desde que Mónica me pidió que durmiera en mi propio sofá para poder tener charlas íntimas con su ex. La vida ha ido bien, muy bien, de hecho. La casa se siente mía de nuevo, tranquila cuando quiero tranquilidad, organizada como me gusta, sin dramas esperándome cuando llego a casa del trabajo. Empecé a salir con alguien nuevo hace aproximadamente un mes. Conocí a Jennifer en una ferretería, de todos los lugares. Estaba comprando suministros para arreglar su propio triturador de basura. Una mujer que posee su propia casa, tiene su propia carrera en contabilidad, no necesita que nadie procese nada por ella. Nos turnamos para quedarnos en casa del otro. Cuando está en la mía, no reorganiza mi espacio ni me echa de mi propio dormitorio, concepto revolucionario. En cuanto a Mónica, recibí la actualización final la semana pasada. La misma conexión del trabajo me dijo que está trabajando en un restaurante de cadena en su ciudad natal, vive con Carol y se queja en las redes sociales de lo caro que está todo y lo difícil que es ahorrar dinero. 0 menciones de la verdadera razón por la que su vida implosionó. Sigue haciéndose la víctima, por lo que oigo. Ryan aparentemente volvió a vivir con sus padres después de que terminó su contrato de alquiler. Supongo que tener las pertenencias de tu exnovia tiradas en tu puerta y que ella apareciera pidiendo ayuda tampoco le funcionó bien a él. La factura del cerrajero fue de $320, el mejor dinero que he gastado en mi vida. No he tenido que lidiar con un solo día de drama desde entonces. Mónica quería espacio para averiguar si podía conseguir algo mejor que yo. Lo averiguó. Resulta que la hierba no es más verde cuando duermes en tu coche. Ella quería que Ryan fuera su mejora, él quería atención nocturna, no una novia sin hogar. Ella quería que yo fuera su segunda opción mientras exploraba otras opciones, yo quería una pareja leal que no me echara de mi propio dormitorio. La venganza perfecta fue simplemente darle exactamente lo que pidió y dejarla lidiar con las consecuencias. Mónica pidió espacio para procesar nuestra relación. Obtuvo todo el espacio que pudo manejar para procesar lo mal que arruinó su vida. Algunas lecciones cuestan más que otras, la suya le costó un lugar gratis donde vivir, un novio que la apoyaba y su independencia. Eso es lo que pasa cuando confundes la amabilidad con la debilidad e intentas jugar con alguien que sabe lo suyo. Historia 2.
Mi prometida dijo, me mudaré con Antonio. Tendremos un bebé juntos. Respondí, felicidades. Luego cancelé su anillo de compromiso, devolví su coche y cambié todas las contraseñas. 6 horas después. Estaba en mi puerta, sollozando porque Antonio la había echado. Yo, U36H, escribo esto desde mi mesa de cocina, mirando una taza de café medio vacía e intentando procesar lo rápido que tu futuro puede implosionar. Era jueves, sobre las 2, cuando sonó mi teléfono. Sara, 31M, mi prometida desde hacía 8 meses, llevábamos 3 años juntos, vivíamos juntos en mi casa desde hacía 1 año y medio. La conversación fue corta, brutal y extrañamente formal. David, necesito decirte algo. Me mudaré con Antonio. Vamos a tener un bebé juntos. Recogeré mis cosas esta noche. Antonio, 29, su entrenador personal, el tipo con el que había estado entrenando religiosamente durante los últimos 4 meses. Incluso había pagado las sesiones, pensando que la estaba apoyando. Mi mente se quedó en blanco por un segundo. Las palabras no se registraron de inmediato. Felicidades, dije, con tono monótono, sin emociones, como si estuviera confirmando una reserva para cenar. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué más se puede decir? Has tomado tu decisión. Pensé que lucharías por mí o algo así. Estás embarazada del hijo de otro hombre y te vas a vivir con él, Sara. Ya no hay nada por lo que luchar. Luego colgué. Lo extraño fue la calma que sentí, casi desapegado, como si estuviera viendo implosionar la vida de otra persona. Pero bajo esa calma, mi mente ya estaba trabajando. Lo primero es lo primero, el anillo de compromiso. Llamé a la joyería donde lo compré hace 6 semanas y expliqué la situación. El gerente fue comprensivo y dijo que tenían una política de devolución de 60 días para situaciones como esta, menos un cargo por reposición. Conduje hasta allí inmediatamente, devolví el anillo y recuperé 11.000 de los 12.000 que había gastado. Después, el coche. Sara conducía un BMW de alquiler que yo había firmado conjuntamente hacía unos 10 meses. Los pagos se realizaban automáticamente desde mi cuenta. Entré en la página web de la empresa de alquiler, eliminé mi método de pago y los llamé directamente, explicando que me retiraba como avalista con efecto inmediato. Dijeron que tendría que cumplir los requisitos con sus propios ingresos o devolver el vehículo a finales de mes. El salario de su instructora de entrenamiento personal no iba a ser suficiente. Entonces fui a casa y empecé a cambiar todo. Contraseña del Wi-Fi cambiada. Netflix, Disney Plus, todas las cuentas de transmisión cerradas en todos los dispositivos. Contraseñas cambiadas. Sistema de seguridad de la casa, código cambiado. Su suscripción al gimnasio, que yo pagaba, cancelada. Tarjeta de crédito en la que ella era usuaria autorizada, llamé y la di de baja inmediatamente. Todo el proceso duró unas 3 horas, metódico, eficiente. A las 5, estaba sentado en mi salón, con todo asegurado, esperando a ver qué pasaba después. 6:30, suena el timbre. Miro por la cámara de seguridad. Es Sara, llorando, con el rímel corrido, sujetando 2 maletas. Abro la puerta, pero mantengo la cadena puesta. David, por favor, tenemos que hablar. Antonio, él. Antonio me ha echado. ¿Por qué iba a echar Antonio a su novia embarazada? Es complicado. Dijo que necesita tiempo para procesarlo todo. No estaba preparado para que me mudara todavía. El derecho era asombroso. Había arruinado nuestra vida esperando que Antonio se hiciera cargo de su manutención sin problemas, y cuando eso falló, volvió a mi puerta. Eso suena a un problema de Antonio, no de David. No puedes dejarme así. No puedo acceder a ninguna de las cuentas. El pago del coche ha sido rechazado. Mi suscripción al gimnasio ha sido cancelada. Dijiste que te ibas a vivir con Antonio. Estas son responsabilidades de Antonio ahora. Por favor, solo por esta noche, hasta que aclare las cosas. No, Sara. Tomaste tu decisión esta mañana. Elegiste a Antonio y a su bebé por encima de nuestra vida juntos. Estoy respetando esa decisión.
Su rostro pasó de desesperado a enfadado y luego a presa del pánico. Esto es una locura. Me estás castigando por ser sincera contigo. No te estoy castigando. Estoy aceptando tu decisión. Querías una vida diferente con Antonio. Ve a construirla. Pero no tengo a dónde ir. Tienes a Antonio. Tienes familia. Tienes amigos. Busca una solución. Cerré la puerta y eché el cerrojo. Golpeó la puerta durante unos 10 minutos, llorando, gritando, y finalmente se marchó. El silencio era realmente apacible. Actualización 1. Han pasado 48 horas desde el anuncio de Sara, y las consecuencias han sido predecibles. El jueves por la noche, después de que se fuera de mi casa, recibí una avalancha de mensajes de texto desde números nuevos. Claramente estaba usando teléfonos prestados, ya que bloqueé el suyo. David, por favor. He cometido un gran error. Antonio no es quien yo pensaba. Estoy en un motel. No puedo permitirme esto. Por favor, habla conmigo. Hice capturas de pantalla de todos y no respondí. El viernes por la mañana, su hermana, Jessica, llamó a mi teléfono del trabajo. David, ¿qué demonios te pasa? Sara está destrozada. Está prácticamente sin hogar. Sara anunció que se mudaría con Antonio y tendría a su bebé. Respeté su decisión. Cometió un error. Antonio resultó ser un completo, la usó y la tiró. Es una lástima, pero no es mi problema. Necesita ayuda. No tiene a dónde ir. Tiene familia. Tiene amigos. Tiene a Antonio, que es el padre de su hijo. Antonio no quiere saber nada de ella ahora. De nuevo, no es mi problema. Ella lo eligió a él en lugar de a mí. Estás siendo cruel. Estoy siendo realista. Ella terminó nuestra relación para estar con otra persona. No soy un plan B. Colgué. Bloqueé ese número también. El viernes por la tarde, llamó la madre de Sara. Eso fue divertido. David, me avergüenzo de ti. Sara está embarazada y la echaste como si fuera basura. Linda, Sara anunció que me dejaba por otro hombre y que iba a tener a su bebé. Yo no la eché, ella se fue. Pero cambió de opinión. Se dio cuenta de que había cometido un error. Se dio cuenta de que Antonio no la iba a mantener como yo. Eso no es cambiar de opinión, es afrontar las consecuencias. Necesita estabilidad ahora mismo. Está esperando un hijo. El hijo de Antonio. La responsabilidad de Antonio. Eres desalmado. Soy práctico. Tu hija eligió a otra persona. Estoy respetando su decisión. ¿Lo mejor? Me enteré por un amigo en común de que Antonio no se limitó a echar a Sara. Aparentemente está casado, lo ha estado todo el tiempo. Su esposa se enteró del romance y del embarazo, y Antonio cortó inmediatamente todo contacto con Sara para salvar su matrimonio. Así que Sara no solo perdió a su prometido y su cómoda vida conmigo, sino que también perdió a su amante. Y está embarazada del bebé de un hombre casado que no quiere tener nada que ver con ella. Los golpes siguen llegando. Recibí una llamada del concesionario BMW hoy. Sara aparentemente fue allí para intentar explicar la situación, con la esperanza de que colaboraran con ella. Le dijeron exactamente lo que yo ya sabía: sin un consignatario con buen crédito, no cumple los requisitos para el alquiler. Tiene hasta finales de mes para devolver el coche o se enfrentará a la retirada del vehículo. Ha estado publicando cosas crípticas en redes sociales sobre descubrir quiénes son realmente las personas y el amor falso. Algunos amigos en común se han puesto en contacto conmigo para preguntarme qué ha pasado. Les cuento la simple verdad: me dejó por otra persona. No funcionó, y ahora está lidiando con las consecuencias. La mayoría de la gente lo entiende. Los que no, no eran realmente mis amigos. Pasé el fin de semana sacando las últimas cosas de Sara de la casa, cosas que no cogió en su apresurada mudanza del jueves por la noche. Lo empaqueté todo y lo etiqueté claramente. Si lo quiere, puede organizar la recogida. No voy a entregarle nada. La casa se siente diferente ahora, más tranquila, en el buen sentido. Se acabaron los paseos de puntillas,
preguntándome si le está enviando mensajes a Antonio. Se acabaron los pagos de las sesiones de gimnasio con su entrenador. Se acabó subvencionar el estilo de vida de alguien que planeaba dejarme por otro hombre. Actualización 2, una semana desde la llamada que lo cambió todo. El derecho ha alcanzado nuevas cotas. El lunes por la mañana, recibí una carta, no un correo electrónico, ni un mensaje de texto, una carta certificada real, de Sara. La había enviado a mi lugar de trabajo. La carta eran 3 páginas de drama escrito a mano sobre cómo la abandoné en su momento de necesidad y cómo ella nunca quiso que las cosas sucedieran así. La guinda fue el último párrafo, donde exigía que pagara los gastos de su hotel hasta que se pusiera de pie y sugería que fuéramos a terapia de pareja para superar esta traición. La traición, ella me engañó a mí, se quedó embarazada de otro hombre, anunció que me dejaba por él, y yo la traicioné a ella al no financiar su vida después. Se la enseñé a mi amigo abogado, Tomás, durante el almuerzo. Se rió tanto que casi se ahoga con su bocadillo. ¿Quiere que le pagues las facturas después de que te haya dejado por otro? ¿Y lo llama tu traición? Aparentemente, se supone que debo ser su red de seguridad indefinidamente. Guarda esta carta, me aconsejó Tomás. Si esto va a más, muestra claramente su mentalidad. El martes, la realidad financiera la golpeó con más fuerza. Recibí una llamada de mi banco. Sara había intentado usar la tarjeta de crédito que había cancelado, varios intentos en diferentes tiendas. El banco lo marcó como posible fraude hasta que expliqué la situación. Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito, confirmé que ya no era una usuaria autorizada y les pedí que anotaran que cualquier intento de usar la tarjeta no estaba autorizado. El miércoles llegó la intervención familiar. Los padres de Sara aparecieron en mi casa sin avisar. Los observé a través de mi cámara de seguridad durante unos minutos antes de abrir. Linda. Tenemos que hablar. El padre de Sara, Miguel, parecía incómodo, pero decidido. Hijo, Sara cometió un error, pero no puedes simplemente abandonarla por completo. Miguel, no cometió un error. Tomó la decisión calculada de dejarme por otro hombre. El hecho de que no funcionara no lo convierte en mi responsabilidad. Está embarazada. Necesita apoyo. El bebé de Antonio. ¿El apoyo de Antonio, o el vuestro? No el mío. Antonio está casado. La estaba utilizando. Eso es algo que debería haber averiguado antes de engañarme con él. Mira, sabemos que la fastidió, pero, no hay peros, Miguel. Ella eligió a Antonio. Estoy respetando esa decisión. Ha tomado decisiones de adulta. Estas son consecuencias de adulta. Lo intentaron durante otros 20 minutos, alternando la culpa, la lógica y finalmente las amenazas de hacer lo correcto. Me mantuve tranquilo, me aferré a los hechos y finalmente se fueron. El jueves fue cuando las cosas se pusieron realmente patéticas. Sara apareció en mi gimnasio, al que sigo yendo, no al sitio elegante donde conoció a Antonio. Me acorraló junto a las pesas. David, por favor, escúchame solo 5 minutos. Tienes 3 minutos. El reloj corre. Sé que lo he estropeado. Sé que te he hecho daño, pero estoy embarazada y asustada, y no sé qué hacer. 2 minutos. Antonio me mintió sobre todo. Está casado. Nunca tuvo la intención de dejar a su mujer. Solo quería tener una aventura. Fui tan estúpida. 1 minuto. Te echo de menos. Echo de menos lo nuestro. Sé que podemos solucionar esto si me das una oportunidad. Se acabó el tiempo, Sara. No cometiste un error, tomaste una decisión. Elegiste engañarme con Antonio. Elegiste quedarte embarazada de él. Elegiste dejarme por él. El hecho de que resultara ser exactamente lo que todos menos tú podían ver no cambia nada de eso. Pero te quiero. No. Quieres lo que te proporcionaba, estabilidad, seguridad financiera, alguien que cuidara de ti. Antonio te ofreció emoción y aventura, hasta que la realidad te golpeó. Ahora quieres recuperar tu red de seguridad. Eso no es cierto. Anunciaste que ibas a tener el hijo de otro hombre y que te ibas a vivir con él. Todo lo que hice después fue aceptar esa realidad.
Si Antonio hubiera sido todo lo que pensabas que era, estarías felizmente instalándote con él ahora mismo. Cogí mi toalla y me dirigí a la salida. Busca otro gimnasio, Sara. Este es mío. Recibí un mensaje de texto más tarde esa noche de Jessica: eres un bastardo desalmado. Sara está durmiendo en su coche. Mi respuesta: ella eligió a Antonio. Estas son las consecuencias que Antonio debe gestionar. Bloquear a Jessica permanentemente. Actualización final: han pasado 3 meses desde que Sara anunció que me dejaba por Antonio. Es hora del capítulo final de este desastre. Las consecuencias inmediatas de mi última actualización vieron cómo la situación de Sara empeoraba rápidamente. Resulta que dormir en un BMW que no puedes pagar mientras estás embarazada no es sostenible. Duró una semana antes de que el coche fuera embargado. Pasé por el aparcamiento donde lo remolcaron y lo vi allí con las matrículas del concesionario puestas de nuevo. Sus padres finalmente dieron un paso al frente, más o menos. La dejaron volver a la habitación de su infancia, pero por lo que he oído a través de amigos en común, ha sido un desastre. Sara esperaba que le proporcionaran el mismo estilo de vida que yo: salir a cenar, ir de compras, presupuesto para ocio. En cambio, recibió alojamiento y comida básicos y sermones sobre la responsabilidad. El embarazo en sí se convirtió en otra complicación. Antonio, en su desesperación por salvar su matrimonio, aparentemente convenció a su mujer de que Sara estaba mintiendo sobre la paternidad. Exigió una prueba de ADN prenatal. Sara aceptó, probablemente con la esperanza de que eso lo obligara a dar un paso al frente. Los resultados llegaron: definitivamente era su hijo. La respuesta de Antonio no fue dejar a su mujer por Sara, fue contratar a un abogado y prepararse para una batalla por la custodia mientras ofrecía una pensión alimenticia mínima. Su mujer lo echó de todos modos, pero él está luchando para evitar que Sara obtenga nada sustancial. Así que ahora Sara se enfrenta a la maternidad soltera con un trabajo a tiempo parcial, viviendo con sus padres y un padre que la trata como una obligación legal. Lo mejor ocurrió hace unas 6 semanas. Estaba en una cafetería cerca de mi oficina cuando la vi al otro lado de la calle, ahora muy embarazada, luchando con bolsas de la compra. Por un momento, sentí un destello de algo, no exactamente compasión, sino el reconocimiento de una historia compartida. Entonces recordé verla de pie en mi salón, anunciando que iba a tener el hijo de Antonio y que se mudaría con él. Terminé mi café y volví al trabajo. La semana pasada, Jessica intentó un último acercamiento, a través de mi compañero de trabajo. Preguntó si estaría dispuesto a ayudar a Sara por los viejos tiempos. Tal vez contribuir a los gastos del bebé, ya que antes me preocupaba por ella. Mi respuesta fue simple: Sara eligió a Antonio para que fuera el padre de su bebé. Estos son gastos de Antonio. El derecho nunca cesa. Incluso ahora, enfrentando todas las consecuencias de sus decisiones, ella y su familia siguen pensando que yo debería limpiar el desastre que ella causó. En cuanto a mí, la vida es buena. Realmente buena. La casa es mía de nuevo. Mis finanzas son mías de nuevo. No tengo que preguntarme a quién le envía mensajes mi pareja ni preocuparme por financiar la aventura de otra persona. Empecé a salir con alguien nueva el mes pasado. Michelle, una arquitecta de 33 años que conocí a través de unos amigos. Es inteligente, independiente, paga sus propias facturas y nunca ha mencionado la necesidad de un entrenador personal. Es refrescante estar con alguien que no me ve como un plan financiero. La venganza no fue elaborada ni dramática. Fue simplemente dejar que Sara se enfrentara a las consecuencias naturales de sus decisiones. Quería a Antonio y a su bebé. Obtuvo a Antonio y a su bebé, junto con todo lo que conlleva: un hombre casado que la usó, una batalla por la custodia, la maternidad soltera y el colapso de la cómoda vida que desechó. Apostó nuestra relación a que Antonio sería su mejora. Perdió esa apuesta. Y la casa siempre gana. A veces, la mejor venganza es simplemente hacerse a un lado y dejar que la gente se destruya a sí misma. Historia 3. Mi vecino destruyó la pajarera que mi hija y yo construimos juntos. La dejó hecha pedazos con una nota: dejen de atraer plagas. Mi hija lloró. Fui a su porche y le pregunté por qué. Él dijo: enséñale a construir algo mejor. Así que lo hice.
Pero lo que construimos después lo miraba desde arriba cada mañana, y él sabía por qué. Me llamo Dave. Tengo 38 años y vivo en un barrio tranquilo en la zona sur de Springfield, Missouri. Llevo aquí casi 10 años. En su mayoría son personas mayores, jubilados, algunas familias como la mía. Soy padre soltero. Mi hija, Sophie, tiene 8 años. Es dulce, inteligente, siempre pensando en los demás, y extraña a su madre todos los días. Su madre, mi esposa, Abby, murió de cáncer hace 3 años. Sophie tenía 5. Lo cambió todo. Hice todo lo posible por mantener la compostura, mantener las rutinas, mantener la casa con la sensación de hogar, pero no fue fácil. Ambas llevamos esa pérdida de manera diferente. Para mí, es un dolor silencioso. Para Sophie, se nota en lo mucho que intenta crear cosas felices. A principios de este año, cuando la nieve finalmente se derritió y llegó la primavera, Sophie preguntó si podíamos construir algo juntas en el exterior. Le dije, claro, lo que quieras. Ella dijo, una pajarera. Fuimos a la ferretería ese fin de semana, compramos un kit básico, pintura y pinceles. Ella eligió pintura rosa brillante y amarillo para el techo. Pasamos todo el sábado construyéndola. Incluso le puso un nombre, el hotelito. La colgamos del roble de nuestro jardín delantero. Sophie hizo un diario y comenzó a dibujar los pájaros que la visitaban. Se convirtió en nuestra costumbre, cada mañana revisando la pajarera, hablando de quién podría quedarse después. Eso duró unas 2 semanas. Luego, una mañana, salimos y la encontramos hecha pedazos, destrozada, como si alguien la hubiera golpeado con un bate. Astillas de pintura esparcidas por el césped, clavos doblados, madera astillada. Sophie se quedó paralizada. Miró el desastre, luego me miró a mí, con su carita ya temblando. Y luego lloró. Me agaché, recogí lo que pude, tratando de mantener la calma, tratando de no empeorar las cosas. Fue entonces cuando vi la nota. Estaba pegada al árbol con un solo clavo. Dejen de atraer plagas. Letras grandes y negras en papel blanco roto. Sin nombre, sin firma, solo eso. Pero yo sabía quién era. Ambas lo sabíamos. Eric. Vivía al lado. Se mudó hace 6 o 7 meses. Quizás de unos 50 años, calvo, siempre en su garaje construyendo algo con máquinas ruidosas. No hablaba mucho, transmitía una vibra de no me molestes. Pero no era solo un solitario, era desagradable cuando hablaba. La primera vez que lo conocí, estaba cortando el césped. Lo saludé. Él no me devolvió el saludo, solo me miró fijamente. Más tarde esa misma semana, estaba afuera con Sophie y él se acercó a la cerca y dijo, deberías mantener a tu hija callada. Trabajo de noche. Ella se estaba riendo, eso era todo, solo riendo. 2 semanas antes de que destruyeran la pajarera, se me acercó mientras limpiaba las canaletas y dijo, ¿sabes que esa cosa estúpida va a atraer mapaches? Bien podrías colgar un letrero que diga, comida gratis. Le dije cortésmente que se quedaría, que era algo para mi hija. Simplemente se fue. Así que sí, cuando vi la nota, cuando vi la pajarera hecha pedazos, no necesité jugar al detective. Dejé a Sophie adentro y fui directamente a su casa. Estaba sentado en su porche en una silla, tomando café como si nada hubiera pasado. Su rostro no cambió cuando me vio venir. Me acerqué y le mostré la nota. ¿Hiciste esto?, pregunté. La miró como si no fuera nada. Tal vez si le enseñaras a construir algo que valga la pena, no se derrumbaría, dijo. Lo miré fijamente. Destruiste algo que hizo una niña pequeña. ¿Crees que es gracioso? Tomó un sorbo de café. Creo que tal vez sea una lección. Enséñale a construir algo mejor la próxima vez. Me quedé allí por un momento, respirando con dificultad. Quería golpearlo. Realmente lo quería. Pero sabía que eso era lo que él quería. Alguien como Eric, tipos como ese, son matones. Provocan y provocan, esperando que pierdas el control para poder hacerse las víctimas. Así que no dije nada. Me fui a casa. Esa noche, me senté con Sophie mientras miraba los pedazos que habíamos recogido.
Preguntó si podíamos reconstruirla. Le dije, no, esta vez no. Parecía confundida. ¿Por qué no? Hice una pausa, la miré a los ojos. Porque esta vez vamos a construir algo mejor. Algo que dure. Algo que él no pueda ignorar. No sonrió. Simplemente asintió, y pude ver que entendía lo que quería decir. Durante las siguientes 3 semanas, planeamos y trabajamos. Esta vez no lo hicimos en pequeño. Tomé algunos días libres adicionales en el trabajo. Usé mis días de vacaciones. Saqué dinero de mi cuenta de ahorros. Les pedí ayuda a amigos con herramientas. Construimos una torre. No exagero, 3,6 metros de altura, 2 niveles, 4 vigas clavadas profundamente en el suelo del patio trasero y reforzadas con hormigón. Pasó el código, apenas, pero era legal. La cubrimos con revestimiento impermeable, la pintamos del color del cielo. En el nivel superior, construimos 6 pajareras, cada una pintada por Sophie, diferentes colores, diferentes flores. Incluso escribió nombres en ellas, habitación 1, habitación 2, etc. Agregamos un pequeño panel solar para alimentar las luces y un sistema de altavoces. Cada mañana a las 6 de la mañana, los sensores de movimiento activaban suaves sonidos de gorjeos, tranquilos sonidos de pájaros, como una máquina de sonidos de la naturaleza, pero lo suficientemente alto como para llegar a la ventana del dormitorio del segundo piso de Eric, que daba a la torre de pájaros. La primera mañana que sonó, vi que sus persianas se movían. La segunda mañana, abrió la ventana y gritó algo que no pude oír. Lo ignoramos. En la tercera mañana, vino. Esto es acoso, espetó. No, dije. Es un hábitat para pájaros, totalmente legal. ¿Hiciste esto para molestarme? No, a mi hija le encantan los pájaros. Solo quería construir algo mejor. ¿No dijiste eso? Sus ojos se entrecerraron. Se fue furioso. Pasaron los días. Llegaron los pájaros, pinzones, petirrojos, gorriones. Sophie comenzó a dibujar de nuevo. La gente que paseaba a sus perros se detenía a admirarla. Una señora incluso preguntó si podía traer a sus nietos a verla. El gorjeo continuó, a las 6 de la mañana. Cada mañana, como un reloj. Eric se volvió cada vez más desquiciado. Intentó rociar agua sobre la cerca. No funcionó, sellamos toda la estructura. Intentó reproducir música a todo volumen, pero eso no duró mucho, probablemente porque sus herramientas eléctricas ya lo convertían en un riesgo de queja por ruido. Luego, una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, escuché algo crujir, madera crujiendo. Revisé las cámaras que había instalado solo para esto. Allí estaba, trepando por la cerca, con una palanca en la mano. Presioné grabar. Trepó por la viga de soporte, intentó arrancar una de las pajareras. Y fue entonces cuando llegó la policía, a la que llamé. Intentó mentir, dijo que estaba persiguiendo a un gato. Les mostré las imágenes. Fue arrestado, allanamiento de morada, intento de daño a la propiedad y resistencia. La fecha del juicio aún está por llegar, pero después de esa noche, apareció un cartel de se vende en su césped. No nos ha hablado desde entonces. Después de que Eric fuera arrestado esa noche, todo quedó en silencio por un tiempo. La luz de su porche ya no se encendía por las noches. Dejó de sentarse afuera. No más máquinas ruidosas en el garaje. Era como si hubiera desaparecido dentro de esa casa. Pensé que tal vez estaba avergonzado, tal vez finalmente había aprendido algo. Pero me equivoqué. Aproximadamente una semana después, Sophie y yo estábamos afuera regando las flores que habíamos plantado cerca de la base de la torre de pájaros. Llevaba puesta su camiseta de jefa de los pájaros, algo que había hecho con marcadores en una vieja camiseta blanca, y yo estaba orgulloso de lo lejos que había llegado desde ese horrible día en que la pajarera fue destruida. Miré hacia la casa de Eric y noté algo extraño. La puerta de su garaje estaba abierta de nuevo, y esta vez tenía a alguien con él. Un chico más joven, tal vez de unos 20 años, brazos grandes y tatuados, estaba musculoso. No lo reconocí. No estaban hablando, estaban trabajando, cortando madera, apilando láminas de metal, midiendo.
Algo se estaba construyendo. No pensé mucho en ello ese día, pero luego comenzó el ruido. Todo el día, toda la noche, aserrado, taladrado, martilleo. Sophie tenía problemas para conciliar el sueño. Cuando llamé a la puerta de Eric para pedirle que detuviera la construcción después de las 9 de la noche, el chico más joven respondió. «Métete en tus asuntos», dijo. «Tengo una niña que intenta dormir». Se rió. «Entonces tal vez múdense al bosque». Fue entonces cuando me di cuenta de que Eric no había terminado. Solo estaba cambiando de táctica. La semana siguiente, apareció algo nuevo en el patio trasero de Eric, una torre de metal, más alta que la nuestra, tal vez de 4,5 metros, bordes afilados, sin pintar, solo acero frío. En la parte superior, atornilló lo que parecía una estatua de búho falsa, pero esta cosa era enorme, antinatural. Los ojos brillaban de color rojo por la noche. Instaló focos que iluminaban directamente a través de la cerca y hacia nuestro patio, lo suficientemente brillantes como para arruinar las mañanas tempranas cuando a Sophie y a mí nos gustaba sentarnos debajo de la torre y observar a los petirrojos. ¿Y los sonidos? Montó sus propios altavoces, excepto que en lugar de sonidos de pájaros, reproducía lo que sonaban como llamadas de depredadores, halcones, gavilanes, incluso gruñidos grabados de lo que podrían haber sido mapaches. Los pájaros dejaron de venir en 3 días. Pasamos de nidos llenos a un silencio vacío. Sophie volvió a llorar. No del tipo ruidoso como la última vez, del tipo silencioso y confundido. El tipo que surge al darse cuenta de que alguien realmente quiere hacerte daño sin ningún motivo. Quité los altavoces. Llamé a la ciudad. Dijeron que mientras la estructura midiera menos de 4,8 metros y estuviera en su propiedad, no podían hacer mucho. ¿La policía? Es una disputa vecinal. Presente una queja civil. Así que lo hice, pero sabía cuánto tiempo podría llevar. Meses, tal vez más. Mientras tanto, tomé una nueva decisión. No solo defendería lo que teníamos, iría a la ofensiva. Llamé a mi hermano, Nate, que trabaja para una empresa de control de plagas y manejo de vida silvestre. Él sabe todo sobre hábitats de aves, permisos municipales, leyes de protección animal. Le pregunté cuáles eran mis opciones. Fue entonces cuando me dio una idea, un permiso de hábitat de especies de aves protegidas. Resulta que hay formas de registrar su propiedad como santuario para ciertas aves. No es fácil, y hay papeleo, pero si cumple con las condiciones adecuadas, suministro de alimentos, refugio, sin amenazas, puede obtener protecciones especiales. Así que eso fue lo que hicimos. Limpié espacio en el patio, agregué más plantas nativas, compramos mejores comederos, colgamos letreros, documentamos a nuestras aves visitantes y mantuvimos registros. Sophie tomó fotos cada mañana y registró qué pájaros venían. Nate nos ayudó a presentar la solicitud, y 3 semanas después fuimos aprobados. Nuestro patio trasero ahora era un hábitat de aves protegidas oficial, registrado en un grupo de conservación local y respaldado por las regulaciones estatales de vida silvestre. Lo que significaba que cualquier intento de asustar, dañar o ahuyentar a las aves ahora podría caer bajo el acoso de la vida silvestre. Adivina qué hacen las llamadas de depredadores y las luces estroboscópicas. Llamé a la ciudad, envié fotos, envié grabaciones de ruido, envié los documentos oficiales. 2 días después, Eric recibió una notificación del control de animales y otra del Departamento de Conservación. Tenía una semana para desmantelar cualquier cosa que pudiera considerarse una amenaza para la actividad de las aves. Perdió el control. Gritó por encima de la cerca, me llamó con todos los nombres del libro, dijo que lo estaba espiando, dijo que estaba manipulando el sistema, incluso trató de enfrentarse a Sophie mientras ella estaba afuera. También grabé eso en cámara. La policía vino de nuevo. Esta vez, le advirtieron seriamente. Si se nos acercaba de nuevo, enfrentaría cargos graves. Dejó de hablarnos después de eso. Pero no dejó de planear. Unas noches después, salí y encontré uno de los comederos abierto y el bebedero para pájaros lleno de lejía. El olor me golpeó antes de acercarme. Sophie estaba dormida, gracias a Dios. Volví a llamar a la policía. Dijeron que sin vídeo sería difícil de probar. Presenté otro informe, pero sabía que necesitaba un nuevo plan.
Fue entonces cuando decidí hacerlo público. Publiqué todo, cada foto, cada vídeo, cada documento, en el grupo de Facebook de la comunidad local. Conté toda la historia, desde la primera pajarera hasta la lejía. La gente estaba furiosa. No solo por nosotros, por Sofie, por lo que había pasado. Los vecinos se ofrecieron a ayudar. Algunos trajeron alpiste, otros se ofrecieron a testificar. Algunos incluso comenzaron a etiquetar el anuncio de bienes raíces de Eric en línea con advertencias. Una mujer publicó: "No te mudes al lado de este psicópata". En cuestión de días, la jornada de puertas abiertas de Eric fue cancelada. El agente de bienes raíces retiró el anuncio. Su casa permaneció sin visitantes, sin ofertas. Y ahora está atrapado. La torre de pájaros de Sofie vuelve a brillar. Los pájaros están regresando lentamente. Pero conozco a Eric. Sé que no ha terminado. Y yo tampoco he terminado. Eric no se fue. Todavía no. Pero podía decir que se estaba desmoronando. Por primera vez desde que se mudó, su césped estaba descuidado, la maleza crecía en un lado de su casa, la basura se amontonaba cerca de su garaje. Lo vi una vez a través de las tablillas de la cerca, caminando de un lado a otro en su patio trasero, hablando solo, maldiciendo en voz baja. Cualquier máscara que llevara antes se había roto por completo. Pero luego las cosas tomaron un giro más oscuro. Una mañana, Sofía y yo salimos a regar el jardín y noté que algo andaba mal. La manguera estaba fuera de lugar, la boquilla había desaparecido. Caminé por el jardín y descubrí que nuestras luces solares estaban rotas, la cámara de movimiento en la parte trasera de la torre de pájaros estaba arrancada, solo cables colgando. Esto era diferente. Esto no era solo despecho, era controlado, intencionado, silencioso. Revisé las otras cámaras. Una captó una sombra borrosa moviéndose a lo largo del borde de nuestra cerca alrededor de la medianoche. Encapuchado, cuidadoso. Quienquiera que fuera se mantuvo fuera de la vista completa, pero sabía que era él. Estaba probando los límites de nuevo. Envié las imágenes a la policía. Las registraron, me dijeron que estarían atentos. Pero de nuevo, nada en lo que pudieran actuar directamente. Tenía que dejar de esperar a que la ley se encargara de ello. Así que tomé una decisión. Traje refuerzos. Llamé a un amigo mío de la universidad, Brad. Solía estar en el ejército, ahora dirige una empresa privada de seguridad para el hogar fuera de Branson. Le conté la situación y se ofreció a ayudar. No las cosas llamativas y efectistas, hardware real, cosas que no se ven. En una semana, teníamos cámaras de visión nocturna activadas por movimiento, sensores perimetrales enterrados y un enlace directo a mi teléfono para alertas en vivo. Incluso montamos 2 pequeñas cámaras de rastreo con energía solar en lo alto de los árboles, lugares que Eric no notaría. El sistema era silencioso, oculto. Pero ahora todo estaba bajo vigilancia. 3 noches después, llegó la alerta: 12:43 de la noche, movimiento detectado, puerta trasera. Abrí la transmisión en vivo y observé, con total claridad de visión nocturna, cómo Eric trepaba por nuestra cerca trasera con guantes y una sudadera con capucha. Tenía un cubo en una mano y algo envuelto en tela en la otra. Caminó hacia el jardín. Vertió el cubo. Luego se agachó y plantó algo cerca de la esquina de nuestro cobertizo. Mantuve la calma. Llamé al 911. Mientras esperaba, observé. Subió a la torre hasta la mitad, metió la mano en una de las pajareras y sacó algo, probablemente los huevos falsos que Sophie había colocado dentro. Los dejó caer, luego bajó y corrió de regreso hacia su jardín. Fue entonces cuando llegó la policía. Se congeló a mitad de camino, intentó correr, no llegó muy lejos. Esta vez, no fue solo allanamiento. ¿El cubo? Pesticidas. Del tipo fuerte, de uso restringido, no legal para suelo residencial. ¿La cosa que plantó cerca del cobertizo? Una rata muerta empapada en algún tipo de mezcla química, probablemente destinada a atraer depredadores o envenenar lo que se acercara. Fue arrestado de nuevo. Pero ahora había intención de dañar, posesión de sustancias ilegales y evidencia documentada de atacar una zona de vida silvestre registrada. Ya no era solo una palmada en la muñeca.
Lo retuvieron esta vez. Y mientras estaba en la cárcel esperando la fianza, me aseguré de que la historia volviera a salir a la luz. Envié las nuevas imágenes y el informe policial al grupo de Facebook, la Junta de la Asociación de Propietarios, el periódico local e incluso a una organización sin fines de lucro de Santuario de Aves que previamente había compartido nuestra historia. La gente estaba furiosa. Llegaron cartas a la oficina del alcalde, las noticias locales lo recogieron: padre veterano defiende el santuario del patio trasero de su hija de un vecino trastornado. Estaba en todas partes. Incluso extraños enviaron cartas a Sofía y juguetes relacionados con pájaros. ¿Pero la mejor parte? El inspector de códigos de la ciudad vino esa semana. Resulta que la nueva torre de acero de Eric, su fortaleza del búho, superaba la altura reglamentaria. Nunca presentó un permiso, y ahora que tenía un caso penal activo, podían actuar rápido. Le impusieron un aviso de demolición. Tenía 14 días para derribarla o la ciudad lo haría y le cobraría por ello. Escuché que salió bajo fianza el lunes siguiente. No regresó a casa. Su abogado intentó argumentar una crisis de salud mental, pero el juez aún programó una audiencia completa. 2 días después de que salió, apareció un camión de mudanzas. Ningún vecino se ofreció a ayudarlo a empacar. A la mañana siguiente, Sofía y yo estábamos en el patio trasero. Miramos a través de las tablillas de la cerca mientras derribaban su torre de acero con herramientas eléctricas y cuerdas. Tomó horas. Cuando el camión se alejó, el vecindario estaba en silencio. Y luego, los pájaros regresaron. Vi a Sofía caminar hacia la torre, abrir su diario y escribir algo. No dijo una palabra. Simplemente sonrió. Pero yo aún no había terminado. Eric se había ido, la casa vacía, el garaje limpio, el césped muerto por todos los químicos que vertió. El letrero de "se vende" seguía en pie, pero nadie venía. Se corrió la voz. La gente lo sabía. Sofía y yo volvimos a la normalidad, o al menos a un nuevo tipo de normalidad. Su diario de pájaros se llenó de nuevo. La torre seguía en pie, fuerte. Los pájaros regresaron, incluso aparecieron ardillas. Se convirtió en un pequeño rincón de paz, tal como lo queríamos desde el principio. Pero nunca olvidé lo que hizo Eric. No solo a mí, sino a mi hija. Y todavía había una última pieza que necesitaba resolver. Un mes después de que se fuera, recibí una carta por correo. Era de un abogado de bienes raíces. Eric estaba tratando de vender la casa, pero el comprador se retiró después de enterarse de los informes y las quejas de la comunidad. Afirmaba que yo lo había difamado a él, que había dirigido una campaña de desprestigio y que estaba perdiendo dinero por mi culpa. Quería que cesara y desistiera. Fue entonces cuando yo perdí el control. Intentó arruinar la infancia de mi hija, amenazó nuestra seguridad, envenenó nuestro jardín, fue captado por la cámara y ahora ¿quería culparnos a nosotros? No respondí. En cambio, envié mi propia carta, a través de un abogado. Presentamos una demanda civil, Sofía y yo como CEO demandantes: acoso, destrucción de propiedad, angustia emocional, allanamiento de morada, intento de envenenamiento de un hábitat protegido, más las costas judiciales y los daños. Nuestro caso no solo era sólido, era hermético: informes policiales, vídeos, declaraciones de testigos de la comunidad, citaciones ambientales, fotos de la lejía, los comederos rotos, la rata muerta que plantó en el jardín. En la audiencia, Eric apareció con peor aspecto que nunca. Su abogado guardó silencio, el nuestro no. El juez no lo dudó. Ganamos. Se le ordenó pagar daños, $13,800, y se le impuso una orden de restricción por 5 años. No podía acercarse a nosotros, no podía hablar de nosotros, ni siquiera podía volver a mudarse a una propiedad dentro de un radio de 800 metros. Tuvo que vender la casa, con pérdidas. La ciudad lo multó por violaciones ambientales. Sus antecedentes penales se mantuvieron, y dado que usó químicos restringidos ilegalmente, el Departamento de Agricultura lo marcó. Más tarde, escuché que intentó conseguir un trabajo de soldador y fue rechazado después de la verificación de antecedentes. Sofía no sabía todos los detalles legales. No necesitaba saberlos. Todo lo que sabía era que sus amigos pájaros habían regresado,
que el jardín estaba a salvo y que la torre que construyó con su papá había sobrevivido al peor tipo de vecino. Pero yo tampoco era perfecto. Siendo honesto, dejé que la venganza me consumiera por un tiempo. Pasé horas leyendo los códigos municipales, acechando ese grupo de Facebook, recopilando cada detalle, por si acaso necesitaba más. Dejé que la ira ocupara demasiado espacio. Una noche, un mes después de que ganamos el caso, Sophie me encontró afuera junto a la torre. Estaba revisando una de las nuevas cámaras, asegurándome de que los ángulos siguieran siendo buenos. Se acercó y tiró de mi camisa. Papá, dijo, ya no tienes que revisar más. Se ha ido. Y tenía razón. Me arrodillé junto a ella y le prometí que me detendría. No más peleas, no más vigilancias. No solo habíamos terminado con Eric, nos habíamos liberado de él. Esta primavera, agregamos un nuevo nivel a la torre. Sophie lo llamó el piso de la paz. Sin altavoces, sin pintura, solo una amplia plataforma con un banco donde nos sentamos juntos cada mañana y vemos salir el sol detrás de los árboles. Y de vez en cuando, alguien pasa, se detiene y dice, recuerdo haber oído hablar de esa historia. ¿No lucharon ustedes dos contra un vecino loco? Y Sophie siempre responde de la misma manera, no, solo construimos algo más fuerte que él. Y lo hicimos. Porque a veces la mejor venganza no es gritar más fuerte ni devolver el golpe con más fuerza. A veces, la mejor venganza es nunca dejar que nadie te quite la alegría en primer lugar y asegurarte de que recuerden el día en que lo intentaron.